Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias a CCN por la oportunidad de contar nuestra historia, cómo lo vivimos. Y bueno, ya me ha presentado, soy Gemma Paz, soy la jefa de área de todas esas cosas, incluyendo seguridad. Y vamos a ver primero pues, cómo se inició este ciberataque, los antecedentes, cómo reaccionamos esa primera semana, luego cómo fuimos recuperándonos y qué lecciones hemos ido aprendiendo. Primero, ¿qué es el SEPE? El SEPE es un organismo autónomo dependiente de trabajo que nos encontramos de gestionar políticas de empleo, analizar el mercado de trabajo, pero sobre todo gestionar las prestaciones por desempleo. Y tenemos un organigrama en el que estamos en servicios centrales aquí en Madrid, tenemos direcciones provinciales repartidas por todo el territorio nacional, por todas las provincias, y oficinas en más de 700 municipios de España. Somos más de 8.000 empleados y además llevamos la gestión de las políticas de empleo en Ceuta y Melilla. Además, como todos recordamos, en marzo del año pasado se declara la pandemia y nos confinan. Entonces, primero nosotros tenemos que hacer frente simplemente ya al hecho de que tenemos que trabajar en remoto todo el mundo, con lo que ello supone. Pero es que además, en el caso del SEPE, no solamente tenemos que hacer que la gente pueda teletrabajar, sino que tenemos que gestionar de repente, de la noche a la mañana, cientos de miles de expedientes que llegan de gestionar ERTEs. Entonces, no solamente nosotros tenemos que dar ayuda, o sea, dar servicio para que nuestros gestores puedan trabajar, sino que además tenemos que desarrollar de manera express un montón de aplicativos para dar servicio a esos expedientes. Aquí tenemos, por ejemplo, datos extraídos de nuestra memoria anual, en la que vemos que las prestaciones contributivas, que son nuestra prestación habitual, la normal, se multiplica por más de 2. Pero es que los expedientes tramitados se multiplicaban por más de 3. Entonces, bueno, estos son los datos de 2020, pero esta presión siguió durante todo el año 2020 y parte de 2021. Hasta que llegamos a marzo de este año. Entonces, el día 9 de marzo nos levantamos por la mañana y entonces yo, en mi caso, empiezo a recibir en el grupo de temas de Teams qué pasa, qué raro, no se puede entrar en la VDI, no puedo entrar, no se puede acceder y alguien de repente dice, estoy en la oficina y al abrir el ordenador me están encriptados los ficheros. Entonces se levantan todas las alarmas y lo primero que se hace es establecer el comité de emergencia, en el que está nuestro director general, nuestros subdirectores y todos los representantes de mi área de arquitectura y seguridad, compañeros de sistemas, de comunicaciones. Se dan órdenes de que se apaguen todos los ordenadores y cogemos y apagamos, digamos, cortamos nuestra red con el resto de organismos. Porque ahí se dijo mucho, porque nosotros somos muy mediáticos, entonces igual que entre toda la pandemia tuvimos mucha presión política y social para que había que pagar ya los ERTEs, en cuanto ocurrió el ataque, a los pocas horas ya estábamos en prensa. Entonces lo primero que se hizo fue desconectar precisamente para no afectar a nadie. Eso se interpretó por la prensa como que nos habían tumbado, pero realmente no había sido así. Y luego en ese comité de emergencia también lo siguiente que se hace es avisar inmediatamente al CCN y a la SGAD, se avisa también a todas nuestras empresas colaboradoras y ya con todo ellos se incorporan a nuestro comité de emergencia y se empieza a establecer un plan para analizar qué está pasando y cómo nos vamos a recuperar. Entonces, ya con el CCN durante esa semana empezamos a ver en qué punto estamos y qué ha ocurrido. Y vemos que, por suerte, aunque el incidente es aparatoso porque afecta a todos los sistemas Windows, vemos que nuestro core de negocio está intacto. Todas nuestras bases de datos, todos nuestros sistemas WAS y host están intactos. Entonces, se empieza a ver cómo recuperar y en conveniencia, acordado con el CCN, lo que hacemos es establecer una zona cero con los sistemas que ellos nos verifican que realmente están correctos, funcionando, que no están afectados y que no son una amenaza para nadie. ¿Por qué se hace esto? Primero, pues porque
nos lleva menos gasto de recursos, nos permite más agilidad y nos permite recuperar servicios al ciudadano de manera más ágil. Porque recordemos que seguimos en prensa, empieza a haber noticias, tweets, peligra el pago de las prestaciones por desempleo por el ciberataque del SEPE. Aquí a nivel anecdótico, esa semana estoy un día en la carnicería y empiezan a hablar el carnicero con otro cliente, que ha habido un ciberataque en el SEPE, que no van a cobrar las prestaciones. Claro, yo callada, yo no puedo decir nada, pero pensando que no, que eso está seguro, que la gente va a cobrar. Pero claro, la gente no lo sabe y nosotros tampoco podemos dar esa información porque es un momento muy crítico. Entonces, bueno, aquí cogemos y se establece la estrategia de recuperación. Lo primero es identificar para poder recuperar todos nuestros servicios críticos. También evaluar la situación de nuestro parque informático, que es el más afectado, porque además recordemos que está distribuido en todo el territorio nacional. Luego seguimos con servicios no críticos y en paralelo vemos cómo volvemos a recuperar la interconexión con nuestras redes. Y así se establecen 3 líneas de trabajo que van en paralelo. La primera, restablecer el funcionamiento óptimo de los servicios al ciudadano basándonos en la criticidad, priorizando la sede electrónica, todos los servicios y oficinas de prestaciones y nuestro portal. También todos nuestros sistemas de gestión internos se empiezan a recuperar, PCs y aplicativos, y se instala la propia médica del CCN en todos los sistemas, en todos los ordenadores y en todos los equipos susceptibles de ser instalada. Y además, para recuperar las comunicaciones con terceros y con otros organismos, se hace un catálogo de interdependencias y establecemos un procedimiento con la SGAZ y con el CCN. Lo que hacemos es que identificamos todos los elementos que actúan o que intervienen en cualquier intercambio, todos los servidores, conexiones, base de datos, etc. El CCN nos certifica que está limpio y que no supone una amenaza a su apertura. Y entonces ya cuando está certificado se remite a la SGAZ y la SGAZ ya lo coordina con otros organismos para que puedan reabrir. Y bueno, como he comentado, todo esto se hace con auditorías del CCN. Y aquí tenemos una pequeña cronología de cómo vamos recuperando. El incidente se produce el día 9 de marzo y el día 11 reabrimos el portal. Reabrimos el portal bajo mínimos, simplemente con un aviso de ha habido un incidente de seguridad, estamos trabajando en ello, tranquilos, esto está controlado y estamos aquí trabajando. Pero es que el lunes 15, 6 días después del incidente, conseguimos reabrir las oficinas que trabajan bajo mínimos con servicios host antiguos, pero ya pueden reconocer prestaciones. Ya también abrimos en nuestro portal web la presolicitud para que los ciudadanos puedan remitirnos solicitudes y además el servicio de cita previa para que los ciudadanos puedan pedir cita previa en las oficinas. Y ese miércoles se reabre también las conexiones con la GIS, con la Agencia Informática de la Seguridad Social, que para nosotros es muy importante porque tenemos muchísimos sistemas, muchísimas interconexiones con ellos que precisamente nos posibilitan seguir tramitando las prestaciones por desempleo. Pero es que la semana siguiente ya reabrimos el lunes el resto de servicios de prestaciones y el miércoles, jueves, viernes, servicios de empleo y de formación. Esto también implica conexión con las comunidades autónomas, porque tanto los servicios de formación como de empleo son políticas activas que están transferidas a las comunidades autónomas, pero nosotros ejercemos labores de coordinación y de cooperación con ellos. Por lo tanto, esto significa que ya hemos podido reabrir con ellos, con las comunidades autónomas. Luego llega la Semana Santa, en la que nosotros también trabajamos. El lunes se retoman varios servicios más de garantía juvenil que todavía estaban incompletos, pero es que el martes siguiente, el día 13 de abril, ya reabrimos en nuestros sistemas, en nuestras oficinas, la Internet y ya puede volver a teletrabajar toda la gente. Y el día 20 de abril, un mes y medio después del incidente de seguridad, el CCN lo da por finalizado. Esto no significa que no quedasen flecos, que no quedasen cosillas por terminar, que este entorno no me funciona clave en presistemas cuando hago no sé qué. Eso pasó.
pero el incidente en sí, certificado por el CCN, fue el 20 de abril. Y ahí ya podemos asegurar que ya no podíamos afectar a nadie ni damos ninguna amenaza. La semana siguiente nos emiten el informe en el que se indica pues, estos temas que vemos aquí. Primero, que fue un incidente autocontenido. Solo afectó a la disponibilidad del SEPE y no afectamos a nadie. Esto es muy importante. Por otro lado, también que ni los datos de los ciudadanos se perdieron ni fueron corrompidos. También se dijo en prensa, tal, en internet, en el programa de no sé qué, que nos habían robado los datos de todos los ciudadanos. Mentira. No se robó nada, no hubo ninguna fuga de datos y los datos de los ciudadanos estaban intactos y limpios en las bases de datos internas. Y como hemos visto, nos recuperamos muy rápidamente. En un mes y medio ya estábamos operativos. Y bueno, luego aquí tenemos otra serie de puntos. El análisis de ataque lo hicimos el propio día 9 de marzo y bueno, luego pequeñas cosas se fueron viendo después, pero esa semana fue cuando se hizo todo el análisis. El atacante desplegó la herramienta de Cobalt Strike Beacon, que se fue pasando por distintos puntos y en un momento se ejecutó el malware Ryu, que infectó a una buena parte de equipos. Nuestros protocolos llegaron a detectar el ataque, pero no se pudo parar. También luego hablaremos un poco de personal, como han estado comentando otros ponentes. El incidente se suscribió a los sistemas Windows y no hubo impacto en nuestros sistemas Core, ni en nuestros sistemas host, Solaris, Linux, WAS, etc. Y desde el primer momento, tanto el pago de las prestaciones como las estadísticas de empleo, que son digamos, nuestros servicios más importantes y de más trascendencia al ciudadano, estaban asegurados. ¿Qué acciones fuimos tomando durante la recuperación precisamente para poder conseguir esta recuperación tan rápida? Pues primero contratamos herramientas, aparte de instalar todas las del CCN, además contratamos con proveedores externos herramientas para protección, detección y respuesta de puntos de conexión, un EDR. Además, se instaló la triple vírica en más de 10.000 PCs. Recordemos que toda nuestra infraestructura está distribuida. Por lo tanto, hubo que hacer uso, nuestros compañeros de Infocentro tuvieron que coordinar con todas las coordinaciones informáticas de acciones provinciales, la instalación de la triple vírica en todos estos PCs, se hizo de manera muy ágil, muy eficaz. Además, se implementaron herramientas de administración de defensor de seguridad, se instaló microclaudia y herramientas contra ataques de tipo ransomware y comenzamos los primeros pasos para formalizar e implementar un SOC. Como ha comentado antes Carlos Córdoba, estamos en proceso de formalizar un convenio con el CCN precisamente para implementar el SOC. Y también pues, estuvimos en todo momento coordinando y colaborando con el CCN y con la SGAD. Y bueno, luego también no olvidar que realmente quien levantó el SEPE, quien sacó adelante esta recuperación, fue un equipo de personas. Aquí me hubiese gustado mucho poner una foto de todos, pero no fue posible. Esos días estábamos pendientes de recuperarlo, de conseguir levantar los servicios. Entonces, no hubo momento de hacer una fotografía y la verdad es que da pena porque la verdad es que se trabajó muchísimo. Hubo gente trabajando día y noche, hubo gente que apenas durmió. Yo esos días, me acuerdo de despertarme a las 3 de la mañana pensando en trabajo, en tal, y tenemos que hacer esto, y tenemos que ir a tal, y tenemos que hablar con unos y con otros, porque fue unos días de mucha tensión, mucha presión, pero bueno, aprendimos muchísimo también. Aprendimos mucho porque, bueno, al final tuvimos que levantar todos nuestros sistemas y estudiarlos y mucho trabajo que nunca se había podido hacer porque estábamos hasta arriba y nunca había tiempo, pues hubo que hacerlo. Toda esa identificación que hemos hablado de todos los servicios para interconexión, pues se hizo, ya tenemos catalogado de arriba abajo todos nuestros conexiones con otros organismos externos. Entonces, bueno, fue algo que se hizo. Y luego también eso quería poner en valor el trabajo de la gente, que además no olvidemos que estábamos en medio de una pandemia, todos con mascarilla. De hecho, hubo unos días en los que, como nos aglomerábamos tanto, se implementó que nos hacíamos test de antígenos al entrar
Porque, claro, recordemos que estamos en una pandemia. Había gente que decía, jolín, claro, que no había aparecido por la oficina pues en todo este tiempo porque siempre había teletrabajado, y llega allí y se encuentra con todo el mundo y decían, eso es que para mí ha sido un shock encontrarme aquí a todos de repente. Pero yo creo que además estamos todos como que muy ilusionados, no ilusionados por el ataque, por supuesto, pero muy intentando relanzar, y tenemos que conseguirlo entre todos. Entonces, luego ya estábamos todos también muy cansados porque fueron unos días muy intensos. Pero bueno, digo que aprendimos mucho, y también el tema de que al final quien levanta los organismos, quien recupera los sistemas son personas. No es el sistema, no es una máquina, no es tal. Son la gente que está ahí y que está trabajando para recuperarlo. Y eso sí que es una de las lecciones aprendidas y de conclusiones que me gustaría poner, porque sí que es fundamental disponer de un SOC. De hecho, ya estamos comentando que nosotros estamos celebrando el convenio con el CCN para disponer de un SOC. Pero era una idea que en seguridad llevamos teniendo desde hace muchísimo tiempo, no era una idea nueva, pero nunca habíamos podido implementarla precisamente porque no teníamos personal. Como bien ha comentado Carlos, nosotros tenemos mucho dinero en capítulo 6, pero nada en capítulo 2, y bueno, en el capítulo 1 ya ni cuento. O sea, los funcionarios que somos muy pocos, y además del equipo que os comentaba antes, muchos están próximos a la jubilación y no hay visos de que esa gente vaya a tener recambio. Y aunque lo hubiera, tampoco tenemos tiempo para que los recambios aprendan lo que esa gente sabe. Entonces, creo que es fundamental ser conscientes de que al final son las personas. Como bien ha dicho Carlos, si tú no tienes a nadie delante de la pantalla, o esa persona no sabe interpretar lo que está pasando ahí, da igual que tengas ahí un SOC súper bonito, que no te va a servir para nada. Entonces, bueno, también en ese sentido, el SOC de la AGE creemos que puede ser una gran oportunidad precisamente por optimización de recursos, y porque, oye, cuanta más gente seamos, más economías de escala se pueden aplicar. Y luego, bueno, otras lecciones que hemos aprendido pues son que hay que disponer de medios de monitorización, prestando un servicio 24/7, porque el ataque no entiende de horas. Puede entrar un domingo a las 2 de la mañana y te lo comes igual. También tenemos que pasar auditorías periódicas para hallar vulnerabilidades. Eso lo estábamos haciendo también, pero no teníamos tampoco, teníamos 2 personas dedicadas a ese trabajo en toda la casa. Entonces, claro, por mucho que tú trabajes y digas, no, yo tengo aquí el plan para analizar todos los sistemas. Sí, pero es que si tengo 200 sistemas y 2 personas, pues tardo lo que tardo. También, un poco también haciendo hincapié de las personas, formación continua en materia de seguridad. Muchas veces aquí es el enemigo que tienes en casa, la persona que le llega al correo y pincha. Y da igual que tú tengas 200.000 sistemas, que el ataque te viene de dentro porque alguien ha pinchado donde no debía. Dispone de un SOC, como os he comentado, el equipo, avanzar en coordinación y protocolo de actuación. Como también han comentado los compañeros anteriormente, tenemos que colaborar todos los organismos de la AGE, tenemos que estar todos coordinados y, como han dicho, comunicar y que todos lo sepamos. Y también coordinación entre distintos organismos para aprovechar el conocimiento de cada uno. Bueno, y ya está. Vale. Pues nada, pues muchas gracias. Creo que me ha sobrado tiempo y todo.